noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy nos acompaña el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, Alejandro Lorenzo. Don Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Gracias por invitarme una vez más. Un placer tenerte con nosotros, además ya es habitual, tras un pleno, los portavoces municipales, aquellos que quieren venir o los que no quieren venir, no tenemos ningún tipo de problema, las puertas están abiertas para todos. Tú le he preguntado a los anteriores portavoces, Sacra Sánchez y Juan Francisco Rojas, bueno, pues por un poco el sobresalto que nos llevamos el pasado lunes por la mañana con ese movimiento tectónico, nunca mejor dicho aquí en la entrevista, movimiento tectónico. Bueno, por el terremoto que sufrimos el otro día de 5,4 a la escala de Richter, que, bueno, se notó, y mucho. Sí, se notó mucho. Nada más que el epicentro estuvo en el mar y no estuvo en lo fundamental, porque podría haber sido bastante peor. Estamos poco acostumbrados, para la zona en la que vivimos, de entre dos placas, a los terremotos, ¿no? Y es una cosa que podría ser bastante más habitual de lo que es, ¿no? Pero bueno, nos reímos porque evidentemente es anecdótico y nos alegramos porque no pasó nada, no hubo pérdida humana. Hubo algún pequeño desperfecto, creo que en el aeropuerto y tal. Pero bueno, los daños materiales al final se subsanan y los demás problemas. Eso es lo bueno, es lo que te dice. Eso es lo fundamental. Lo mejor, que ninguna víctima mortal, no pasó absolutamente nada. El sustillo que se te queda en el cuerpo durante todo el día. Además, estábamos viendo en la jornada de hoy, 35 réplicas se han producido después. Es verdad que a menor escala, pero 35 réplicas, 35 terremotos. Claro, algunos son imperceptibles, pero se van marcando. Claro. Y claro, y lo que dices tú, Alejandro, es que vivimos donde vivimos y raro es que no haya ocurrido más veces. Claro, ¿no? Sí. Y puede ser que en el futuro ocurra más veces que nos acostumbremos, pero lo importante es eso. Que el epicentro esté lo más lejos posible y que no haya ninguna pérdida humana, que es lo fundamental. Pues después de ese susto que nos llevamos el pasado lunes, pleno en el Ayuntamiento de Almería, 2 plenos en este caso, un primer pleno, el que vamos a tratar en profundidad, del debate del estado de la ciudad. Yo quisiera que, antes de comenzar, si tuvieras que analizar, es decir, en 2 o 3 palabras, ¿qué te pareció el pleno? ¿Qué dirías? Es complicado en 2 o 3 palabras, pero fue un pleno que realmente yo creo que no nos aportó mucho. No nos aportó mucho porque no estaba enfocado a que fuese realmente un debate, estaba enfocado en que pues, la alcaldesa no iba a vender su Almería de arcoíris, su portavoz iba a replicarle y nosotros le íbamos a decir, la oposición, le íbamos a marcar un poco pues cuál era nuestra visión, que claro, ellos nos dicen, es que tienen ustedes una visión catastrofista. No es así. Nosotros vemos que hay cosas positivas en Almería, pero evidentemente en una intervención de esas líneas en la que tenemos además 10 minutos, si tú me dices tu Almería de arcoíris, yo te voy a decir por qué no es una Almería de arcoíris, qué es lo que tienes que hacer para mejorar. Y esas son nuestras intervenciones, evidentemente. No vamos a ir ahí a darle palmas cuando hay tantas cosas que están mal también que necesitamos exponer y poner encima de la mesa. Pues vayamos justamente a ese punto, no el de la Almería como lo cuenta la portavoz, el Ayuntamiento de Almería, ni como lo dice Vox, sino como lo dice Podemos en este caso. A día de hoy, ¿cómo está la ciudad de Almería? ¿Cómo la veis? 2 años de gobierno del Partido Popular, con María del Mar Vázquez a la cabeza. ¿Y qué se necesitaría hacer para cambiar esa Almería que tiene otra perspectiva directista por completo el equipo de gobierno? Al final, no es que sea la Almería del PP o la Almería del PSOE, al final es la Almería que sería la Almería del bipartidismo, porque da igual un partido que otro, tienen más o menos la misma línea. La línea de las privatizaciones, la línea de acabar con lo público, la línea de la vivienda inaccesible, la línea de la falta de servicios públicos, esa es la línea bipartidista, la línea neoliberal al final. Y nosotros lo que quisimos poner encima de la mesa en esa intervención fue un poco eso. La segunda intervención quise dejar bastante claro cuál era el problema. El problema es un problema de modelo político, modelo económico, modelo social. Y en la primera intervención quise enfocarme en el que es el principal problema para los españoles y para las españolas según el CIS. Y para los almerienses también, evidentemente, que es el acceso a la vivienda. Entonces hicimos una exposición muy centrada en la vivienda, que era realmente un poco poner encima de la mesa lo que ya venimos poniendo en plenos anteriores, las mociones que presentáis en noticias anteriores. Nosotros las mociones tenemos ese espíritu constructivo, porque aunque dice la portavoz del PP que no, nuestras mociones son siempre constructivas. Es una propuesta. ¿Te podrán gustar o no te podrán gustar? Eso podemos debatirlo y lo solemos debatir. Sí. Pero son propuestas claras que buscan solucionar un problema, que es el problema del acceso a la vivienda para la mayoría social.
Y eso es lo que quisimos poner en el foco. Luego sacamos otros temas que también eran muy relevantes. Sí. Tema, por ejemplo, del turismo, que tenemos un modelo turístico en Almería que sabes tú cuál es, el del sol, el de la playa, el del bar, el del chiringuito. Un modelo turístico que al final lo único que sirve es para generar empleo de muy mala calidad, muy estacional, y que realmente convierte nuestra ciudad en un escaparate para el turismo, para que vengan aquí los alemanes a tomarse su cerveza, no usen a nosotros de camareros y ya está, porque es un turismo que no aporta ningún beneficio real a nuestra ciudad, para la mayoría de la gente, que luego paga los servicios públicos de esta gente, porque los turistas cuando vienen aquí consumen agua, usan la basura, ¿no? Entonces suponen un gasto que además nosotros propusimos una moción en ese sentido que era muy positivo y que se estaba aplicando en otros sitios, como era la tasa turística. Que fíjate tú, que no era nada más que un par de euros, 2 o 3 euros para los turistas que visitaran nuestra ciudad, que eso suponía unos ingresos increíbles. Hicimos los números y realmente, vamos, nada más que con lo del Dream Beach podríamos haber llegado a recaudar algún 1.000.000 de euros con esa tasa turística. Tú imagínate la reinversión de ese dinero. Igual no habríamos ahorrado que nos subieran las tasas municipales, todas, absolutamente todas, como ha hecho María Vázquez. Eso en cuanto al modelo de cómo lo cambiaríais vosotros, en este caso si gobernara Podemos. Pero la situación actual, obras, transformaciones, cambios, ¿es tal y cual se dice desde el equipo de gobierno? Tal y cual se dice desde el equipo de gobierno. Es que el equipo de gobierno te está vendiendo que te va a hacer una nueva Venecia prácticamente, ¿no? Que va a convertir a Almería en, no sé. Y presumía la señora alcaldesa de que éramos la sexta capital de Andalucía. No, ¿la sexta de cuánta? ¿De 8? Es que, vamos a ver, es que es desastroso como nos lo pinta. Y claro... Hombre, transformación porque tenemos... Pero tú piensas también las transformaciones de las que estamos hablando. Porque la Plaza Vieja se llama Plaza Vieja, pero vamos, se podría llamar Plaza Vieja porque estaba hecha polvo. O sea, llevaba un desmantelamiento. Desde el 2005 que se suponía que se iba a arreglar. Estaba destrozada. Estaba destrozada. Una imagen deplorable a la gente que paseaba por ahí, a los vecinos y a las vecinas. Pero claro, ya se ha transformado. Ya se ha transformado. Y ha quedado Barranco de la Hoya, Cerro de San Cristóbal. Pero hay obras que tú me preguntas, ¿le ves utilidad realmente? Pero el proyecto Puerto Ciudad a mí me genera muchas dudas. Ella no la alcaldesa me lo vendía a mí hace ya un tiempo como una nueva zona de paseo para los almerienses. Necesitábamos más zonas de paseo los almerienses. Si Almería, una de las grandes cosas buenas que tiene es que tiene zonas de paseo, tienes las Ramblas, tenías el paseo, o sea, tienes... Bueno, ahora va a tener el paseo marítimo. El paseo lo va a tener también, pero vas a ganar fuera de vehículos. Pero claro, ¿realmente es una obra necesaria que era imprescindible para nuestra ciudad? Es lo que yo me pregunto. Y luego nos decía que quería hacer un edificio emblemático como la ópera de Sydney, que quería hacer un casino allí. O sea, esas son las obras que necesita nuestra ciudad. Yo tengo mis serias dudas. Soterramiento, también soterramiento, una obra imprescindible, que yo pongo el problema en otro sitio, no al soterramiento ni a la necesidad del AVE, que nosotros hemos impulsado mociones en ese sentido. Nos falta el cercanía, que es otro tema que es el elefante en la habitación que no se está abordando y que yo creo que habría que abordar con urgencia. Sobre todo con el poniente almeriense. Claro, que es imprescindible ya. Pero bueno, teniendo la vía en el Bajo Andará y que no se utilice, eso también es flagrante. Ya, pero lo que yo te quiero decir es el tema del AVE. Sí. Estupendo, que venga el AVE a Almería, es fundamental también, es estupendo. ¿A qué precios va a venir? Porque se está hablando de billetes a 120 euros. Dime tú, qué vecino o qué vecina que tenga que ir a hacer una gestión a Madrid y vaya a cogerlo a pagar ese dinero. Es que es inaccesible. O sea, ese problema habría que abordarlo también, el problema de los precios del transporte público. Porque claro, es que la excusa que a mí me dan es, si lo coges con tiempo, es más barato. Digo, claro, pero si te surge una urgencia y tienes que hacer una gestión, no lo puedes coger con tiempo, lo tienes que coger cuando lo tienes que coger. Es como si la urgencia tienes que coger un avión y te vas para Madrid, que te cuesta 500 euros nada más que el billete de ida. Efectivamente. O ida y vuelta 1.000 pavos, pero bueno, dices, bueno, claro, no sé yo hasta qué cierto punto. No te queda más remedio, pero ese es un problema que tendremos que estar abordando ya también. La verdad es que sí. Bueno, también el problema es decir que no han vendido tantas fechas, que es que al final sí, eso es otra. 25, 26, 27, 28 y ya se habla. ¿Qué? La mesa de defensa del ferrocarril estuvo aquí el otro día. José Carlos Tejada nos decía, no menos del 30. Es que yo ese es el riesgo que le veo a venir a poner fechas, porque al final los políticos del bipartidismo lo que quieren hacer es vender sus proyectos. Pasa lo mismo con el paseo, también te dan unos plazos que luego se han incumplido y se van a seguir incumpliendo. Y el AVE exactamente igual, porque al final lo que tú buscas es poner el mínimo plazo posible para intentar venderlo antes, ¿no? Y siempre te equivocas, ese es el problema que ellos tienen.
te voy a coger, se hacen cosas malas, pero también buenas. Sí, claro. Por eso estoy diciendo, digo, que tampoco es tan mal, tan catastrofista, ¿no? Yo no creo realmente que nuestra intervención fuera tan catastrofista. ¿Tú la escuchaste? Totalmente. Yo no... Cada uno expone lo que él haría como si estuviera gobernando, para intentar pues, solventar la cantidad de problemas que podemos tener Lo que pasa es que al Partido Popular pues le sienta muy mal que le pongamos encima de la mesa los problemas que tiene Almería y nuestra visión de la ciudad. Eso a ellos les molesta mucho. Pero es que es nuestro trabajo. Entonces nosotros llegamos allí con nuestra serie de propuestas. Yo lo enfoqué, ya te digo, en vivienda. Sí. Y todo lo que decimos es cierto. De hecho, ella misma lo reconocía. Nos decía, es que hemos hecho 600 viviendas, vamos a hacer para el final del mandato. Te lo iba a poner encima de la mesa para decir, digo, hombre, tanto que hablamos de la vivienda y decimos de la vivienda, han sido, aquí lo tengo, puesto aquí, lo tenía que apuntar, digo, para que no, porque como sé que el tema íbamos a hablar de la vivienda, 90 finalizadas, entregadas, 90 finalizadas y entregadas, 185 en construcción y 256 en proyectos. Sí. Y como sé con lo que va a salir, porque va a decir, ¿y el precio? Es que ese es el principal problema que tienen, porque tú me puedes hacer todas las viviendas que tú quieras, pero si los vecinos y las vecinas no pueden acceder a ellas, entonces, ¿de qué sirven? Pero bueno, las competencias que tiene el ayuntamiento son las que tiene. El ayuntamiento tiene las competencias que tú quieras, pero en el momento, son las que se tienen. En el momento en el que el ayuntamiento hace esas viviendas, porque las hace el ayuntamiento, las promueve Almería 21, competencia del ayuntamiento, y el precio al que salen también es responsabilidad del ayuntamiento, y salen a 200.000 pavos. Y eso no pueden acceder los vecinos y las vecinas. Porque muchos renuncian a esas viviendas y la lista corre. Y al final algunas, más de una, más de dos, más de tres, más de cuatro, se quedan desiertas. La mayoría de las mociones que presentáis en el Pleno siempre son relativas al tema de la vivienda para intentar... Y es que, además, tú piensas, nosotros lo que proponemos, y somos muy firmes con esto, es que crea un parque público de vivienda. Eso lo habéis dicho por activa y por pasiva. ¿Cómo se crea un parque público de vivienda si la VPO que tú haces es a compraventa? No genera ningún parque. Realmente lo que está haciendo es vivienda privada para venderla. Eso no es competencia del ayuntamiento. La competencia del ayuntamiento es crear un parque público en alquiler para que los vecinos y las vecinas puedan acceder. Y alquiler asequible. ¿Eso está dentro de la ley de vivienda se puede llevar a cabo? Claro que se puede llevar a cabo, por ¿Y entonces por qué no se ejecuta ninguna de las... En toda España no se utiliza la ley de la vivienda? Habría que ¿Se utiliza nada o nada? A nosotros, por lo que nos toca, tenemos que preguntarle al señor Moreno Bonilla por qué no aplica la ley de vivienda. La ley de vivienda tiene herramientas y mecanismos magníficos para paliar los precios, incluso de la vivienda privada, como las zonas tensionadas. Pero prefieren llevarlo al Constitucional para ponerse del lado de sus amigos los promotores inmobiliarios. Al final cada uno sirve a quien sirve, y eso lo estamos viendo, y el bipartidismo y sus muletas sirven a los intereses de los lobbies inmobiliarios y de los fondos buitres. Eso en cuanto al tema del debate, el pleno monográfico, del pleno el debate del Estado de la ciudad. Del siguiente pleno, el pleno ordinario del mes de julio, dos mociones que presentaba el grupo de Podemos, una contra los cortes de luz en los barrios de Almería. ¿Sí? Ahí tuvo tensión, hubo también... Hubo tensión. En los barrios de Almería, por desgracia, no hay tensión. Hubo debate en esa situación. Yo te pregunto, el que se haya corte de luz tiene que tener un motivo. Sí. El motivo, muchas veces, por no decir la mayoría, son porque se está haciendo cosas ilegales. En la moción que tú presentabas, ¿qué es lo que querías dejar claro en esa situación? ¿Que es la empresa la que tiene que poner más solución? ¿Es el ayuntamiento el que tiene que instar a la empresa que para...? ¿Qué pedías en esa moción? Pues mira, te lo voy a explicar. El problema que tienen los barrios de Almería, muchos de los barrios de Almería, es que tienen un cableado que es de antes de la democracia. Te lo digo así de claro, de antes de la democracia. Tienen unos cableados que no soportan las tensiones actuales. Tienen generadores que están hechos polvo, que explotan. El otro día en La Chanca explotó uno. Entonces, lo que decimos claramente es que Endesa no está haciendo un mantenimiento adecuado del cableado en nuestra ciudad. Y eso hay que ponerle remedio. Y una de las cosas que pedimos en nuestra moción es precisamente esa, más inversiones en los barrios trabajadores de Almería por parte de la empresa que es la responsable de hacer esas inversiones. Luego, también nos apoyábamos en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no lo digo yo, que dice claramente que quien es responsable del suministro es la empresa y que los vecinos que pagan sus facturas tienen derecho a su suministro. Nosotros lo que queríamos, y lo hicimos claramente, es ponernos del lado de un colectivo del que nadie se está poniendo al lado,
que es de los vecinos y vecinas que pagan sus facturas y están sufriendo las consecuencias pues, de una situación que no están promoviendo a ellos y a ellas. Eso lo dices tú, en este caso. Cuando hay Esa es la realidad. Cuando hay... No, te lo digo porque cuando hay exceso y porque ese cableado no funciona, aparte del mantenimiento, es porque se está haciendo un uso fraudulento de esos cables, porque se está dedicando a hacer cosas que no se debe hacer. Y eso no lo has puesto tú como argumento de decir... Además, también se están proliferando en las distintas barrios... Yo, para defender a los vecinos y vecinas que pagan sus facturas y que están sufriendo los cortes de suministro, no tengo que poner ninguna de esas circunstancias encima de la mesa, porque esa circunstancia no es culpa. Alejandro, esa circunstancia no es culpa ni de los vecinos ni de las vecinas de nuestra ciudad. Y si el Partido Popular cree que es monográficamente esa circunstancia la que nos ha llevado a esta situación, tiene todas las herramientas y todos los mecanismos para ponerle solución. Que llamen al amigo de Marcial Dorado en el Congreso de los Diputados y que le digan que presente la legislación que el señor Urdiales presumió tanto en el Pleno. ¿Os parece bien que se le pueda exigir al Gobierno una reforma penal urgente para frenar el fraude eléctrico y los cortes de luz en la capital? Tendremos que ver la propuesta. O sea, será competencia de nuestros compañeros y nuestras compañeras en el Congreso estudiar esa propuesta, si el Partido Popular tiene a bien presentarla, y ya le dirá a nuestra portavoz, Ione Belarra, si viene a cuenta o no. No, es que te lo digo porque si a las personas que se están dedicando fraudulentamente al uso de... Pero es que ese no es el problema que nosotros pusimos encima de la mesa. Pues, es que eso me el problema que tenemos que poner... La mayor parte de esos problemas puede ser por eso. El problema que hay que poner encima de la mesa es que hay muchos vecinos y muchas vecinas con menores, con personas dependientes, ancianos, gente que necesita respirador, que necesita guardar sus medicinas en frigoríficos. Muchas personas que están pagando sus facturas y que no están recibiendo el servicio por el que están pagando. Y te digo una cosa más, cuando les vuelve la luz, en los momentos de que les vuelve, suben las tensiones y tienen que pagar más todavía de lo que les correspondería. Ese es el atraco que estamos denunciando. Tú hablas en voz de los vecinos. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con la empresa para que te explique claramente cuáles son los motivos? Si uno o el principal motivo es porque las líneas están totalmente obsoletas. Yo me he reunido muchas veces con los vecinos y con las vecinas que han sido recibidos. Doy fe de ello, doy fe de ello. Hombre, es que no podría decir otra cosa. Claro. Que han sido recibidos a su vez muchas veces, más de una y más de dos, por la empresa Endesa. Le han puesto sus preocupaciones encima de la mesa y la empresa nunca le ha dado respuesta a sus reivindicaciones. Nunca. Por eso siguen protestando. Si le hubieran querido dar respuesta en su momento, que podrían haberlo hecho, renovando las líneas, renovando el cableado, otro gallo nos cantaría. Pero el problema es que la empresa no responde, que la alcaldesa esconde la cabeza, porque se reunió con ellos hace ya unos años, les prometió una reunión el mes siguiente y no han vuelto a saber nada los vecinos y las vecinas. Esos son los problemas que tenemos. ¿Qué se supone que debe hacer la alcaldesa en ese momento? La alcaldesa es la máxima autoridad en esta ciudad. Es la pero puede instar a la empresa a decir... Es la representante de los vecinos y de las vecinas de esta ciudad. Tiene que ponerse de su parte, tiene que estar al lado de los vecinos, frente a quien sea, incluso al oligopolio eléctrico. Eso es lo que tiene que hacer la alcaldesa de Almería, que es para lo que la eligieron. Porque ella misma se jacta de que nos representa a todos, no solo a los que la votaron. Porque empieza a demostrarlo. Pero estamos hablando de una empresa que es privada, una empresa que tú puedes instar, puedes decirlo. Es una empresa que hay es un privada. motivo fundamental. Pues, quizás el equipo de gobierno está intentando solventar otra situación porque lo que lo produce, la empresa, además... Que no te el equipo de gobierno no está solventando ninguna situación. Y además la empresa es privada. ¿Sabes por qué la empresa es privada? Porque la privatizaron muchos de los políticos de esos partidos, del PP y del PSOE, que ahora se sientan en los consejos de administración. O sea, es privada para lo que nos interesa, para suministrar energía a los domicilios es privada, para que los políticos del bipartidismo estén ahí trincando, para eso no es privada. Y la siguiente moción que se presentó también por parte de Podemos, la creación de una red municipal de refugios climáticos. Pues fíjate tú. Si yo pensaba que iba a haber extensión en la moción anterior, porque yo sé que al final el PP y Vox van a lo que van, a criminalizar a los barrios trabajadores de nuestra ciudad, sí. Yo pensaba que la moción referente a los refugios climáticos iba a salir a favor. De hecho, yo iba con esa voluntad. Y me sorprendió mucho las intervenciones que nos hicieron. Nos decía la de Vox, poco menos que eran ideológicos los refugios climáticos. Ideológicos, o sea, ya hasta el tiempo es... Hubo una mirada tuya hacia atrás como que no entendía lo que estabas diciendo. Es que hasta el clima es
ideológico para esa gente. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que buscan vaciarlo todo de ideología, pero es que la ideología está en todo, nos guste más o nos guste menos. Pero no sé, es que parecía poco menos que queríamos poner fotos de Nicolás Maduro en los refugios climáticos de Almería, se lo dije yo. Digo, vamos a ver, señora Morales, creo que era la que defendió esa barra basada de voz, que yo creo que no la había escrito ni ella, se la habían escrito, porque madre mía. ¿Qué ideología hay aquí? Estamos proponiendo simplemente que unos centros que ya existen, porque tampoco estamos hablando de edificar nada nuevo, pues bibliotecas... El equipo de gobierno dijo que ya se está llevando a cabo, que están trabajando en ello. Bueno, eso es lo que dicen siempre y siempre es mentira, porque nunca están trabajando en absolutamente nada. Esa es la excusa que me dio a mí, también por teléfono, me llamó el día antes para decírmelo, que iban a rechazarla el día antes, pero yo pensaba que me la iban a apoyar, te lo prometo. Por ejemplo, Sacramento aquí el lunes resaltaba las acciones que se están poniendo para mitigar, en este caso, estos efectos del cambio climático. Pero también miente mucho, porque se sentó aquí y poco menos intentó ridiculizar la propuesta diciendo que es que esta no era la solución para el cambio climático. Es que evidentemente nosotros no hemos dicho en ningún momento que esa sea la solución para el cambio climático. ¿Una más? No, tampoco no es una solución para el cambio climático, es un elemento para intentar paliar las consecuencias que tiene, sencillamente. Sí. Una pequeña herramienta más para mejorar la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas de Almería, y una muy asumible, que es simplemente crear refugios climáticos pues en bibliotecas, en centros vecinales, en edificios públicos que son de titularidad municipal, y hacer un plan respecto a reforestar pues algunas parques de nuestra ciudad, que tú lo habrás visto, tú que eres presidente de una asociación de vecinos, estoy seguro de que has visto esos parques que no tienen una sombra, pero vamos, ni por accidente, ni de rebote. Eso existe. Dependiendo del barrio. Dependiendo del barrio, por supuesto. Obviamente, pero no debería existir ningún parque sin sombra, por favor. O sea, una zona que está pensada para que los niños jueguen, que no tienen una sombra en verano, que es cuando los niños están libres para jugar. Mayormente, o sea, de verdad, vamos a pensar un poquito las cosas antes de hacerlas. Y te digo una cosa, no están tomando ni una sola medida, porque los objetivos del plan contra el cambio climático, que no lo han aprobado todavía siquiera, nos están hablando de que esos refugios podrían estar listos para el 2030. ¿De verdad una cosa tan sencilla, tan fácil de llevar a cabo, tiene que esperar al 2030? Eso es lo que le decíamos nosotros en esa moción. Sí. Y para ella pues se ve que sí, porque como no tienen prisa en absolutamente nada. Eso en cuanto a las dos mociones que presentó el grupo de Podemos. Una que presentó el Partido Socialista sobre el tema del Centro de Educación de Adultos de Cabo de Gata, que también ahí sí apoyaste vosotros desde Podemos. Sí, nosotros las dos mociones que presentó el Partido Socialista las apoyamos. Una y luego lleva otra. Claro, las dos mociones. Cuando son mociones coherentes, mociones sensatas, pues nosotros una era el tratamiento del trastorno de la conducta alimentaria, y el otro era el del... Nosotros siempre estamos con las mociones que son coherentes y sensatas, y nos da igual quién las presente, digan lo que digan los otros partidos. Y esta era muy coherente, también de verdad, y era cierto lo que le echaban en cara, que fue durante su mandato en la Junta de Andalucía cuando la cerraron. También hay que tener coherencia, mira, tú mismo te has dado cuenta que hay que tener coherencia a la base. Si yo cuenta me doy de perfectamente a mí, pero la lengua no me habrá... No. Yo digo lo que hay, y yo siempre voy con la verdad. Bueno, han tenido ahora la coherencia de proponer que se reabra. A nosotros nos parecía una buena medida. Daban la excusa de que era falta de alumnos en su momento. Pues si ahora hay demanda, pues nos parece estupendo. Y sinceramente creo que era una propuesta muy interesante, porque sí es verdad que nosotros cuando la estudiamos pues lo miramos los datos y demás, y había personas pues que se tienen que hacer desplazamientos bastante largos para poder acudir a un centro de este tipo, y que incluso no podían hacerlo en algunos casos y pues desistían de acceder a ese servicio. Así que nosotros en esa línea quisimos apoyarla. De hecho, hacen falta más. Y luego, esa aprobación de 200.000 euros adicionales al presupuesto de este año por el tema de los bonos, aquí sí quiero detenerme un poquito, el tema de la obra del paseo. Es verdad que no cumplen un plazo. Que no han cumplido el plan, lo has dicho al principio de la intervención, y digo, bueno, luego te lo comentaré y hablaremos del tema. Es verdad que van casi 40 días de retraso, porque se tenía que haber terminado en mayo y estamos en julio. Sí, que han tenido que poner hasta turno a las 3 de la mañana. Pero bueno, se está solventando porque es más bien problema, los propios comerciantes lo decían, no es del ayuntamiento, más bien es de la empresa que no está cumpliendo los plazos, que instaban los comerciantes al ayuntamiento a que le metieran presión a la empresa, decir, oye... Sí, es lo que pasa cuando depende, lo tienes tú privatizado y depende de las empresas privadas que hacen un poco lo que les da la gana. Y en este caso, pues es lo mismo. A ellos no les importa cumplir los plazos, porque al final, como a quien se echa la culpa no es a ellos. Pero claro, el problema es un problema de modelo que sí es responsabilidad de este ayuntamiento.
El tema, los también te digo, a mí me preocupa bastante que en una obra donde hay acusaciones por parte de los sindicatos de explotación laboral, de no cumplir con los convenios, de no pagar las horas extras, pues que se hagan turnos a las 3 de la mañana. Tengo mis serias dudas de que si no pagan las horas normales ni las extras vayan a pagar el horario de las 3 de la mañana que están haciendo los trabajadores. Se está notando cómo se está recuperando poco a poco. Claro que se está notando la velocidad, pero a mí me preocupa sobre todo y especialmente las condiciones laborales de los trabajadores de esa obra. ¿Lo solicitaste al ayuntamiento? Sí, claro. La respuesta de... Y a mí me consta que la concejala ha hablado con el sindicato y que la respuesta ha sido deplorable, por no decir otra cosa. De hecho, te invito a que invites aquí al sindicato y que te cuente esa conversación. Tanto en las obras de soterramiento como en las que dicen que no se están cumpliendo laboralmente, no se están llevando a cabo esos contratos, no se está pagando. Claro, y por un lado el gobierno de España tendrá que responder porque las obras del AVE ya sabemos de quién son competencias, y por otro lado el ayuntamiento en sus competencias tendrá que responder por las suyas. Porque aquí el problema, te lo vuelvo a repetir, es un problema del bipartidismo y un problema de modelo. La última. Tema nacional. Siempre tengo que preguntarte, me gusta preguntarte, pues porque después de todo lo que hemos conocido, de los posibles casos de corrupción, ya entrada en cárcel, la cárcel del tercero, que era segundo, que tal. ¿Hasta cuándo, Alejandro? Porque desde Podemos es verdad que os enfadáis mucho, pero no golpeáis. Pero ¿cuál es la excusa? ¿Porque viene? No, porque viene? No hay ninguna excusa. ¿Es mejor seguir así con un gobierno presuntamente corrupto con todo lo que le rodea al presidente? No, pero si es que no es competencia nuestra. O sea, no sé exactamente cuál es tu propuesta de lo que tú piensas que tendríamos que hacer. Yo no puedo pensar aquí. Yo no puedo pensar. Yo te pregunto a ti. Te lo quiero, tú, en este caso, claro, tu sentir de un grupo que estuvisteis apoyando el equipo de gobierno, os salisteis del apoyo, pero estáis ahí. Pero lo que te quiero decir soy muy crítico, pero mucha crítica, pero no... Claro, pero lo que te quiero decir, que nosotros no tenemos ninguna herramienta legal ni parlamentaria por la que podemos forzar una convocatoria electoral. Eso no existe en España. Se habla con el Partido Popular y dice, vamos a hacer una moción de censura y os vamos a apoyar. Claro. Eso es lo que no sería entonces... No. Si tenéis herramientas, hay una moción de censura o una moción de confianza del propio presidente y le quitáis la confianza. Hay dos tipos de moción de censura. La moción de censura constructiva y la moción de censura destructiva. Y me refiero en términos políticos. La constructiva es la que está en España, la que es vigente en España, que es una moción de censura que incluye un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. La destructiva es una moción de censura que se hace, hay en otros modelos, otros países, donde el gobierno cesa y se convocan elecciones. Eso, por desgracia, en España no es así. Entonces, en el momento en el que la moción de censura es constructiva, tú tienes que apoyar dentro de esa moción de censura a un nuevo candidato a la presidencia del gobierno. ¿Tú crees que vamos a cambiar a un gobierno manchado por la corrupción para investir presidente al amigo de un narcotraficante que tiene más casos de corrupción todavía? Entonces, eso es despiporre. Y encima apoyado por la ultraderecha fascista de Vox, que hasta en lo del volcán de La Palma hicieron una recaudación de fondos y se llevaron el dinero. O con la narcoedil esa que tenían en Parla. ¿Tú crees que vamos a apoyar a esos partidos para que formen un gobierno? O ellos dicen, para convocar elecciones inmediatamente. ¿Qué garantía me das tú a mí de que va a convocar elecciones? Se puede atrincherar ahí. Pedro Sánchez, cuando ganó la moción de censura, se quedó en el gobierno, terminó la legislatura. Igual alguno pensaba que iba a convocar elecciones, vete tú a saber. No podemos investir de ninguna manera al amigo de un narcotraficante para ser presidente del gobierno, ni un día. 30 segundos. Y la última idea de Vox de toda la inmigración, todo lo que sea, deportaciones masivas. Pues va a tener que trabajar hasta Abascal, entonces, si echamos a todas las personas migrantes que vienen aquí a trabajar. Te recuerdo cuando la pandemia, cuando se cerraron las fronteras, la fresa de Huelva, que venían las mujeres marroquíes a recogerla. ¿Te acuerdas tú lo que pasó con esa fresa? ¿Te acuerdas? ¿Quién la recogió? ¿Los patriotas con la banderita de España en la muñeca? No, se quedó sin recoger. Entonces, y si quieres podemos hablar también en 30 segundos de lo que está pasando en Murcia, de esa cacería de la ultraderecha a las personas migrantes que pegaron el otro día a una niña, una adolescente, por ser marroquí, en base a un bulo, porque luego salió la persona de aquel vídeo que pasaron, que hasta era de Almería y le habían pegado a los fascistas, le había pegado a la ultraderecha porque era una persona sin techo que estaba durmiendo en la calle.
Eso es lo que tenemos en España con la ultraderecha fascista repugnante de Vox y con sus amigos del Partido Popular y de los narcotraficantes. Porque te voy a decir una cosa, los delincuentes están en el PP y están en Vox. Alejandro Lorenzo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Nos quedan 2 semanas, nos vemos ya al inicio de la nueva temporada, en el mes de septiembre, a primero del mes de septiembre. Nos veremos en la feria, seguro. En la feria seguramente nos veremos y posteriormente en la entrevista, como siempre aquí, mes tras mes, para ir viendo y analizando todas esas emociones que presentáis desde Podemos y todo lo que acontece en el Pleno de Almería. Pues aquí seguiremos trabajando por Almería. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.